Hoy estamos acompañados por clientes, amigos, dueños de empresa, emprendedores también. Hay chicas, chicos de todas las edades, de diferentes objetos comerciales. Estamos reunidos hoy, sábado 14 de septiembre, no me equivoqué, del 2019, y vamos a pasar todo el día de hoy con diferentes charlas o talleres donde cada uno de nosotros va a hablar de su especialidad y vamos a recibir incluso preguntas de las personas que están acá y también preguntas de ustedes, los que nos están viendo en más de 27 países alrededor del mundo, o si usted nos está viendo en este momento, en el 2023, también nos puede enviar preguntas. Si va a la columna de abajo va a poder encontrar nuestro correo electrónico, que esperemos que todavía exista para este tiempo, o nos puede encontrar por las redes sociales. Así que tenemos muchas maneras de contactarnos. Este servidor es Jeremías Martorell. Dirijo una empresa llamada Martorell Office y también Martorell Media. Y estoy súper contento porque hoy me están acompañando grandes amigos. La primera persona que voy a traer a esta sala es una persona súper especial, ya que aparte de los inventos que él ha logrado, está haciendo un gran impacto en el mundo. Él se los va a explicar de qué estoy hablando yo. Así que les voy a pedir que recibamos con un fuerte aplauso los que estamos aquí a Joaquín Machado. Gracias, gracias. Bienvenido, Joaquín. Bueno, como Jeremías les dijo, yo soy inventor, soy autodidacta, y eso me ha llevado a que por una serie de retos que han aparecido en mi vida, terminé convirtiéndome en inventor. No busqué ser inventor, sino que las mismas condiciones llevaron a eso. Pero previo a dedicarme al proceso de innovación permanente, trabajo más en invención tecnológica. Previo a eso, tuve una formación en neurociencias. Y hoy, hablando muchas veces con Jeremías, que siempre le gusta que hablemos del tema de innovación, ¿cuál es el núcleo de la innovación? ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde podemos conseguir esa semilla que todos tenemos? Porque a veces la gente cree, no, yo no soy bueno innovando. No, todos tenemos adentro esa semilla de innovación y todos tenemos esa capacidad para inventar. Exactamente como Jeremías les decía, les compartía, hace 3 meses tuve la experiencia de participar en una feria de invento internacional en Silicon Valley, con un jurado muy amplio de todo el mundo y bueno, ganamos el premio digo ganamos el premio porque sí, me lo dan a mí, pero para que un invento salga se requiere un ejército de gente que colabora contigo y es más bien para mí una sensación de grupo ese triunfo, aunque tenga mi nombre. Pero una de las cosas que me pasó en ese evento fue el impacto del poco nivel de inventos que hay en el mundo. Estaba el presidente de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que está en el sede en Ginebra, y él decía, ustedes representan el 0.0004% de la población mundial. Y me decían, por ejemplo, este invento de la patente tuya del año pasado era la solicitud número 64 a nivel mundial. Y solamente 36 fueron aprobadas, porque además las oficinas tienen que aprobar con unos especialistas que lo determinen, cuando se refiere a esto. Y resulta que era el único latinoamericano. Y yo decía, me decían, wow, qué bien. Y ahí salió una iniciativa que ahora estoy comenzando y voy a cristalizarla el año que viene, que es la creación de la Federación Latinoamericana de Inventores, para promover esto. Y yo le decía a esta gente que tuvo la oportunidad cuando recibí el premio, siéntete, oye, siéntete alegre, que eres una persona de Latinoamérica y exactamente has ganado el premio, pa, pa, pa. Y yo le decía, mira, yo soy venezolano y de donde yo vengo hay tanto talento, hay tanta gente innovando, tanta gente inventando, pero no saben cuál es el proceso, el cómo llevo a cabo una idea a la práctica y cómo terminarla convirtiéndola en un invento, cómo patento yo eso a nivel mundial.
Y cuando tú arrancas una idea, tú piensas que es de otros el poder patentar a nivel mundial un invento. No eres tú. Y resulta ser que todos podemos patentar cantidades de cosas. Además, hay muchas cosas que son patentables y a veces la gente no lo sabe. Pero también me he conseguido con mucha gente que se acerca a mí y me dice, tengo esta idea, pero estoy atascado. Porque yo lo vi de esta manera, me dijeron que esto no se puede hacer así y me quedé atascado. Entonces en eso rescaté un programa que hace más de 15 años yo daba con una compañía americana, lo damos para gerencia de empresas en Caracas, que eran las neurociencias para la gerencia. Y lo que hice fue, hablando con Jeremías, déjame rescatar ese programa, porque todo fue elaborado por mí, tengo los derechos, y voy a adaptarlo a la innovación. ¿Para qué? Para que podamos analizar cuáles son los factores implícitos que nos frenan el proceso de que tengamos también la innovación, podemos hablar de pensamiento creativo. Nosotros tenemos más neuronas en nuestro intestino que en el cerebro. De hecho, esa es la razón por la cual, y algo que estaba muy acertadamente el amigo Juan Cortés hablando con nosotros ahorita, justo antes de empezar, era el tema de la alimentación. Y cómo el tema de la alimentación incide en nuestros procesos cognitivos y cómo esto también incide en el proceso de innovación. Incluso hay estudios increíbles sobre en los niveles de nutrición asociados a los niveles de pensamiento creativo. En los niños incluso hay asociación en que si no hay una alimentación adecuada, un nivel de probióticos adecuados, flora intestinal sana, el niño no tiene el máximo desarrollo a nivel cognitivo. Pero y la gente piensa, bueno, ya lo perdió. No, 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 se puede siempre recuperar. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la capacidad de la regeneración. Y eso es entonces algo también que uno tiene que entender. Porque muchas veces cuando se está hablando del proceso de neurociencias y empiezas a entender los mecanismos implícitos, piensas, bueno, ya tengo 50 años, yo 60 años, 70 años, ya estoy listo. Ya yo estoy acartonado. Y no es así. No es así. Y eso es una creencia simplemente que te han convencido al respecto. Entonces, neurociencia tiene una parte que lo que ya estoy introduciendo es esta. Es que trata de que en el cerebro, porque no es solamente, como les dije, el cerebro, pero ahora voy a dedicarme un momento al cerebro, trata de que ejercitamos nuestros hemisferios cerebrales. Hay algo que se llama gimnasia cerebral. ¿Has escuchado sobre gimnasia cerebral? Gimnasia cerebral entonces son técnicas prácticas físicas que están dedicadas a que tu cerebro vaya flexibilizándose nuevamente. Mucha gente que nunca ha ido a un gimnasio, de repente se consigue un gimnasio o de repente una cuestión de yoga o de tai chi y te dicen que tienes que hacer una forma así y les cuesta, es porque el cerebro no está ejercitado. Pero en la medida que lo empiezas a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, resulta ser que empiezas a crear una gimnasia cerebral que genera una flexibilidad y eso va condicionándote. Una memoria muscular también surge con eso, es correcto. Y eso, cuando estás una persona que está practicando disparando, también tiene eso, que tú ya no nos puedes explicar mejor luego aquí en esa materia, José. Entonces, gimnasia cerebral tiene que ver con eso. ¿Qué pasa? Rápido voy a los puntos, no voy a poder desarrollar, simplemente lo toman. ¿Qué es lo que entonces la neurociencia descubrió? Bueno, que para que nosotros podamos desarrollar una capacidad de estar todo el tiempo innovando, todo el tiempo desarrollando ideas que además podamos darles consecución, tenemos que estar todo el tiempo haciendo gimnasia cerebral. Es decir, y todos lo han leído en periódicos, dicen cosas muy diminutas y simples, como por ejemplo, bueno, que te bañes y te enjabones con el brazo, el lado izquierdo, si eres derecho, el derecho si eres zurdo, nunca uses la misma ruta de llegar a casa, hazlo con los ojos cerrados. Todo ese tipo de cosas son gimnasias cerebrales, pero también, por ejemplo, en cosas, ejercicios físicos, que entonces tú tienes que hacer así, aprender a hacer cuando haces así, saludas con y cantidades de cosas que al principio la persona puede verlo y eso lo pueden conseguir en cantidades de páginas en Google se los recomiendo abiertamente que busquen ejercicios de gimnasia cerebral. Ese es el primer elemento. Luego es estar consciente ya de la mente, cuando obviamente volvemos a hablar de la mente está la interconexión de neuronas en todo nuestro sistema corporal, por tanto estaría implícito no solamente
lo que le decía del primer cerebro, sino nuestro segundo cerebro, que es nuestro intestino, porque está lleno de más neuronas que nuestro propio cerebro. Estos estados de la mente, entonces son cuatro. El primero es el estado, vamos a verlo de cuatro hacia arriba. El estado donde estamos inconscientes, cuando estamos dormidos, es un estado de la mente. Y aquí, ¿qué sucede aquí? Porque esto también se aprovecha de la innovación. Muchos inventos nacen cuando tú sueñas con eso. Pero es que hay una manera de tú inducir a que tu cerebro quede trabajando en algo que tú tienes una idea, que está germinando, para que eso, tú tengas sueños al respecto de eso, razonamientos al respecto de eso. Eso se practica, se aprende y lo sé por mi propia experiencia. Y eso lo vamos a atender. Entonces hay un estado aquí que pensamos que es como que se apaga el televisor y ya. Y no tenemos control sobre eso. Pero no es así. Luego está el estado de que estás en automático. Este estado en automático ya son las respuestas preprogramadas que nuestro cerebro tiene, que aprendió. Todos los que manejamos sincrónico, por ejemplo, que requiere un poco más de... No estamos pensando, segunda, el croche, puso croche. No, si eso lo aprendimos la primera vez que nos enseñaron y se nos apagaba el carro y tal. Pero ¿qué pasa ahora? Tú estás hablando por teléfono, te está hablando el amigo aquí, estás bebiendo un café y estás arrancando en el semáforo y no estás pensando en hacer eso, porque el cerebro ya aprendió eso. Entonces vas en automático. El problema es que vamos en automático también en actitudes negativas. Entonces eso es lo que vamos a analizar. Luego vamos a un estado que es el de la observación. Muchos lo tienen apagado. Ok, Muchas veces porque no nos damos cuenta, ok. estamos tan identificados con nuestros procesos de pensamiento Bueno, no. que nos perdemos en la capacidad de la observación. Mientras yo estoy hablando con ustedes, yo me estoy autoobservando. Yo estoy monitoreando lo que yo les estoy diciendo y estoy deliberadamente conduciendo mis procesos de pensamiento basados en mi observación. Eso es una práctica, lo pueden conseguir en Google, muy fácil, no está asociada con ninguna religión ni nada, se llama mindfulness. Google, por ejemplo, hace mindfulness 100% de todos los empleados al arrancar la jornada laboral, al mediodía y en la tarde. Y 87% de las empresas de la Fortune 500 más grandes del mundo, hoy, en la última actualización que tengo de mindfulness, que la tuve del Harvard Business Review, dice que el 87% de las empresas están haciendo mindfulness todos los días. Mindfulness. Mind, de mente, fullness. Mindfulness. ¿Ok? Y explica un montón de técnicas, respiración. eh, Sí. El mindfulness, la gente cree que simplemente es algo, no, es poner la mente en blanco. No, no hay manera que tú pongas la mente en blanco. Aunque tengas un derrame cerebral. Sí, no, porque no hay manera. Y es mucha la gente les impide entrar a la práctica de mindfulness o a hacer meditación porque creen, no, yo nunca tengo la mente en blanco. No, realmente la capacidad de meditar o de hacer prácticas de mindfulness, porque no tienes ni siquiera que cerrar los ojos, es la capacidad de despertar esta capacidad de la mente de la autoobservación permanente. Es observar con los pensamientos que vienen, los observas y siguen. Tú no sigues los pensamientos. Son como aves que pasan en el cielo. No lo estás persiguiendo. Ellos pasan simplemente. básicamente es vivir en el presente. Es correcto. Cuando estás en observación, entonces tú estás viviendo en el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora, entonces es el único tiempo además que existe en realidad, porque lo que pasó ya pasó y no es simplemente una memoria, un recuerdo, y lo que viene no lo puedes controlar completamente. Es decir, no sabes. Lo único que es certero es estar aquí. Y la única manera de que nosotros podamos desarrollar la capacidad completa de nuestras capacidades mentales es estando en el aquí y el ahora. Es por eso que los estudios dicen que estas empresas que están haciendo mindfulness porque aumentan su capacidad de enfoque, su capacidad creativa y su rendimiento laboral. Y más baja el nivel de irritabilidad de las personas. Porque tú estás irritado con alguien por algo que te hizo antes, en el pasado, pero no te lo está haciendo ahora. Entonces, cuando tú estás en la práctica de estar presente, tú eliminas ese factor que te está perturbando, que es el del pasado. O la ansiedad hacia el futuro. Es correcto. O la ansiedad hacia el futuro.
Entonces, eso es una de las cosas más importantes dentro de este proceso de integración de nuestra capacidad mental. Y luego está la participación creativa en tu mente, es la consecuencia de que estos tres elementos, tú tengas integración de estos tres elementos. Con gusto. ¿Por qué empezó del número 4 hacia el uno y no del uno al 4? Lo dice así por decisión en el momento de que generalmente la gente piensa que el estado dormido es como el menos importante. Y realmente la numeración no tiene que ver con un orden de importancia, sino con un orden didáctico. Entonces por eso quise dedicar a eso, porque a veces me ha pasado donde la gente sí, y el último que era dormirse, ¿no? Entonces cuando me dicen eso, no, déjenme empezar por el primero porque exactamente ahí va. De hecho, vemos que muchos estados depresivos están basados también en muchos pensamientos recurrentes que se basan en muchos sueños recurrentes. Entonces, ¿qué pasa si la gente piensa que no tiene control de ese estado, del sueño, no tiene manera de controlar ese estado del sueño, entonces piensa que esos pesadillas, esos pensamientos recurrentes lo están persiguiendo? Y hay gente que incluso hasta el 10 de septiembre recientemente se celebró el día del suicidio y la conciencia sobre los suicidios. Y estaba viendo una publicación de Ismael Cala que decía que 800.000 suicidios se generan en el mundo anualmente y que uno cada 40 segundos. Y los pensamientos recurrentes y controlados llevan a eso. Entonces, ahora vamos a ver rápidamente cuando pasamos de mente consciente a mente subconsciente. Vamos a ver la mente separada en dos aspectos. Según la neurociencia, la mente consciente es la conciencia creativa, es donde tú estás pensando y sintiendo de manera consciente. Expresa una libre escogencia, yo decido, yo tengo que tomar una decisión. Cuando yo tomo una decisión, yo esa decisión la tomo conscientemente, estoy ejerciendo la mente consciente. Coordino los razonamientos y la lógica. Cuando la gente dice, vamos a razonar aquí. ¿Qué es lo que me te están diciendo ellos? ¿Qué es lo que hay que responder? Hijo, un momento. ¿Verdad? Ese es un momento que tú estás ejerciendo la mente consciente. La mente subconsciente, por otro lado, regula las funciones corporales. Tú no tienes que pensar en respirar para respirar. Tu corazón está latiendo, todo está funcionando y tu mente subconsciente está encargado de eso. Funciones asociadas al cerebro, lógicamente, pero que van más allá del cerebro, porque incluso hay procesos de ideas e imágenes que están corriendo en tu subconsciente, que están siendo procesadas por cosas que tú has estado trabajando en tu mente consciente. Entonces, regula funciones corporales, expresa respuestas instintivas, que es lo que hablábamos, de la respuesta instintiva en algo que ya tú aprendiste, una técnica, algo, es instintivo. La gente que practica artes marciales no tiene que pensar en dar 32 golpes en 6 segundos porque ya eso está aprendido en su sistema y automáticamente ante un ataque ya ellos simplemente responden. Eso lo aprendí yo cuando tenía 8 años haciendo una competencia de karate y yo como era muy gordito, me ponían por peso y no por edad. Y tenía yo 11 años y me pusieron un tipo de 16 flaquito. Y el primer round, pum, me dieron un golpe y yo quedé en el piso y empecé a llorar. Mi papá me dijo, te paras y sigue. Y yo llorando, me paré. Y cuando vino el segundo ataque, yo sin pensar hice lo que había aprendido. Y di 2 puntos. Y ahí fue donde yo aprendí, wow, sí, automáticamente desde ese momento entendí lo que era una respuesta automática. Cuando estás entrenado. Entonces, esos son unos aspectos que dice la neurociencia, que hay otros. La mente consciente, grábense esto, tiene memoria de corto plazo. Tu mente subconsciente tiene memoria de largo plazo. Tiene una capacidad de registrar a largo plazo. Tu mente consciente está creando y experimentando todo lo nuevo. Tu mente subconsciente está registrando todos los hábitos, las experiencias, los comportamientos, las respuestas, las sensaciones y demás aspectos. Emula comportamientos aprendidos de la infancia, genera respuestas programadas. La mente consciente tiene una capacidad de absorción de información del equivalente a un procesador de 40 bits de información por segundo. Y la mente subconsciente tiene una capacidad de absorción del equivalente a un procesador de unos 40 millones de bits de información. ¿Cómo podemos entender esto mejor? Vean esto. No lo ven todos, pero aquí ven un puntico.
Esto es una imagen completa que les voy a mostrar, pero que tu mente consciente solamente puede ver esto. Este es el equivalente a esos 40 bits de información. Mientras tú estás viendo conscientemente esto, lo que está sucediendo, lo que está pasando, tu mente subconsciente está registrando todo. Por ejemplo, cuando yo estoy presenciando, cuando trabajábamos con estas neurociencias hace 15 años en Caracas, gente que tiene trastornos postraumáticos y te pueden describir en terapia cosas increíblemente detalladas de todo el proceso, pero que lo registró fue su mente subconsciente en el momento. El niño que vive un trauma lo tiene registrado todo. Una emergencia, un tiroteo, lo tienen todo grabado. Entonces, esto es lo que está viendo tu mente consciente. ¿Verdad? 40 bits de información. Ese puntico. Ahora vamos a verlo esto en píxeles, la equivalencia. 40 píxeles versus 40 millones de píxeles. Entonces, tu mente subconsciente puede ver esto, pero tú no estás sino consciente de este puntico. Y eso sucede en todos los aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema de que es la alimentación. Juan Cortés estaba hablando de la alimentación, pero entonces, ¿qué pasa con la alimentación mental? ¿Qué pasa con eso con lo cual tú estás leyendo? ¿Qué pasa con el tipo de programa que tú estás viendo? ¿Qué pasa con el tipo de noticia que estás acostumbrado a, a nutrirte todos los días? Tú te estás nutriendo y estás alimentando tu mente subconsciente con una cantidad de información que tiene un contenido, puede ser positivo, puede ser negativo. Los estudios de neurociencia, esto ha sido un gran debate durante más de 20 años, pero al final todos llevan a lo mismo. La gente tiene un promedio de actividad diaria consciente del 5% y subconsciente de un 95%. ¿Por qué? Porque tú crees que cuando tú estás hablando, usando tu mente consciente, no necesariamente. Tú puedes estar hablando las mismas tonterías a tu papá, a tu tío, los mismos dichos de siempre, lo mismo que dice cualquier venezolano que tuvo que emigrar, lo mismo que hemos siempre, lo mismo, siempre estás diciendo lo mismo. Estás echando el mismo cuento. Tú estás en automático. Tú estás en tu mente subconsciente, dejando que ella el show. Entonces, el 5% del tiempo es que tú ejerces esa mente consciente. Ahora, ¿podemos aumentar ese 5% a llevarlo a 7, 8, 10, 15? Ciertamente sí. Sin embargo, los estudios demuestran que puede llegar hasta un 25% de ejercer tu estado consciente. Pero la mente subconsciente tiene una función. Y ella de todas maneras va a llevar el show un 75% del tiempo. Entonces vamos a ver que cómo trabajamos nosotros con nuestra mente subconsciente para poder entonces realmente llevar el control del show y no ser objeto simplemente de nuestra educación o de nuestros traumas o de todo esto, la historia de la persona. Y ahí viene por eso que el concepto del ego, cuando las personas hablan del ego, tiene que ver mucho con la historia de mí, lo que a mí me pasó. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en la mente subconsciente hablando. Yo soy y me comporto de la manera que me comporto porque yo sufrí esto y que tú no sabes. Eso es el ego. ¿Qué es el ego? Que esto es simplemente tu mente allí trabajando, racionalizando. No es lo que tú eres como persona, como ser humano. Por eso es que cuando tú vas a inventar, a innovar, uno de los problemas en la innovación es que la innovación no se da, por ejemplo, el premio que me dieron hace 2 meses era de nanotecnología. Ajá, entonces la invención de nanotecnología 2019 en Silicon Valley se lo dieron a un venezolano que no es nanotecnólogo. ¿Por qué? Porque así suceden todos los inventos. La gente que inventa cosas en una industria viene de afuera. ¿Por qué? Porque no tiene las gringolas, no tiene la dogmatización, porque el problema de la ciencia es que la ciencia también se maneja como las religiones. La gente se dogmatiza. En la universidad yo aprendí que esto es así, no hay manera. Entonces tú vienes y le dices eso y no lo entiendes. Cuando echas hacia atrás te das cuenta que todos los inventos en la historia han venido de que hay gente que viene de distintas ciencias y se acerca a esta otra y dice, ¿por qué no hacemos esto así? Fíjense que el ejemplo que yo siempre doy, y daba en Costa Rica en una conferencia recientemente, era el tema del blockchain, que es el sistema de distribución, el sistema de contabilidad descentralizado más eficiente que vamos a tener en el futuro para toda la gestión de nuestra información. La gente cree que es criptomoneda. No, nació por una necesidad económica de que querían hacer una solución al problema de la crisis financiera. Y ese paper que nació justo después de la crisis financiera de 2008, de un grupo que dicen que se llamaba Satoshi Nakamoto, que si era una persona, que si no, era un grupo, no importa.
Pero eso, que ha sido un gran movimiento, que lleva un movimiento de dinero ahorita de 300.000 millones de dólares en el mercado de capital de las criptomonedas, fue inventado por nerds que no venían del Instituto de Finanzas de Harvard, no eran economistas y crearon un nuevo paradigma que ahora la banca, Chase, JP Morgan Chase, todas estas están ahora adoptando como para poder empezar a utilizar blockchain como un sistema para el manejo de las finanzas a nivel intrabancario mundial. Ya está, ya eso se salió de los nerds, pero los que lo inventaron fueron nerds. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la mayoría de veces la mayoría está sujeto a su mente subconsciente y pierde la capacidad de pensar creativamente, pensar fuera de la caja. Ha habido muchos libros de esto. De hecho, hay un libro del Instituto Arbinger que se llama La Caja. Se los recomiendo, pero de verdad, a todos que puedan leer La Caja, llévenlo. Porque eso se llama lo que somos visionarios, los llamo yo los visionarios. Son las Correcto. personas que estamos, que vemos fuera de lo que los demás. Ahí está el mito con Steve Jobs, que Correcto. dice que si fuera un copiador o realmente un creador. Pero realmente lo que el tipo era una fusión de los dos. Porque él veía lo que tú, como inventor, podías aportarle a la sociedad, pero no veías más allá de ese funcionamiento, ese uso que la sociedad le podía dar, y entonces él incorporaba, integraba todo y Correcto. sacaba el invento. Correcto. Son visionarios. Sí, pero el tema es que todos tenemos esa capacidad y todos tenemos eso, pero nos hemos como acostumbrado a que además en Latinoamérica hemos satanizado el tema del inventor. Porque tú le dices a un niño, chico, ya está inventando. O sea, estamos subconscientemente programados a que inventar es malo. Y resulta ser que todo lo que usamos ha sido inventado por alguien. Si no lo estuviéramos usando, no estuviera aquí. Correcto. Y se dio el permiso de inventar. Y esto rápidamente, porque yo sé que queda mucho tiempo, yo voy tocando simplemente generales, como le dije a Jeremías, y después cada uno va buscando las partes que... Todos saben de estas cosas, pero a veces a uno le falta un pedacito de información y lo va complementando. Entonces nuestro cerebro funciona en una frecuencia cerebral que se mide en ciclos de hercios, o hertz, y esos ciclos de hercios nos permiten que nuestro cerebro se abra a distintos estados que pueden estar relacionados a la mente consciente o a la mente subconsciente. También tienen relacionados a comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Las frecuencias cerebrales más altas se llaman gamma. Son los estados histéricos y de pérdida de control de la propia personalidad, agresividad, pánico, estados de miedo, cólera, terror, ansiedad desbordada. Tu cerebro está a una frecuencia cerebral muy alta, 40 hercios, 35 hercios. Luego está el estado normal, probablemente todos están ustedes aquí, salvo que tengan sueño, en estado beta, que es entre 14 a 30 ciclos por segundo, ¿verdad? Y eso es ahí donde estamos en razonamiento lógico, recuerdos automáticos, conversaciones habituales, autoconciencia. La mayoría del tiempo de vigilia transcurren en beta. Pues es su estado es un estado que cuando estamos despiertos, nuestro cerebro busca esa frecuencia. Ajá. Alfa. Es muy conocido, ha habido incluso empresas que hablaban de las técnicas de aprendizaje acelerado vía frecuencias alfa y toda esta cosa del alfa. El alfa es un ciclo más reducido en tu cerebro, de 7.5 a 14 hercios, y es un estado consciente que, fíjate, podría decirse que están en medio del consciente y el inconsciente. Produce imaginación y lucidez creadora, mayor memoria, asimilación y capacidad de estudio, mejor rendimiento en el deporte, ideal para proyectar autosugestiones y comportamientos, relajación mental y muscular. En alfa realmente se produce mucha capacidad creativa. Hay una técnica que yo uso que es también muy conocida, que usaba incluso Albert Einstein, que era que él agarraba una piedra pesada y empezaba a analizar. Por ejemplo, cuando él escribió la teoría de la relatividad, él se imaginaba cómo se vería mi espacio si yo soy un haz de luz y viajo a la velocidad de la luz. Entonces, él no estaba echando números matemáticamente. Él estaba tratando de imaginarse qué era ser un haz de luz. La gente lo veía como estaba como dormido. ¿Por qué? Porque sobre todo dice que mucho cuando iban en tren y él tiene una piedra en la mano. ¿Qué pasa? Que cuando él estaba pensando en eso, llegó un momento que se perdía y se le caía la piedra. Cuando se le caía la piedra es porque se quedaba dormido.
Entonces él perdía ese estado alfa y entraba un poquito más hacia las cercanías del teta. Se durmió. Pero así él analizó y él así fue que elaboró los primeros bosquejos para después buscar, esto matemáticamente es comprobable. Sí, y así se desarrolló la teoría de la relatividad. Ajá. Y así muchos inventores hacen eso. Entonces muchas veces cuando te dicen que es que tú tienes que estar, para estar tú produciendo, tú tienes que estar trabajando, tú tienes que estar, es como que activo, ya va. ¿De qué me estás hablando? Hay gente se sientan, que su posición, simplemente el hombre está acostado ahí, y su función es pensar, porque él tiene que pensar, él no puede estar con un celular que está llevando todo el tiempo a beta, 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 beta. Entonces, eso es lo que pasa allí. Hemos también como convertido en que tienes que estar activo, si no, no estás trabajando. Pero ¿quién te dice a ti que tú estás? Es más, ¿quién te dice a ti si tú no vas a la playa y te pones a flotar ahí y ahí piensas, oye, ¿cómo es que es el asunto de esto que yo voy a resolver? Y ahí tienes una idea. Así es que se da eso. Así es que se da eso. Nosotros muchos inventos nacieron en la playa, bañándonos en la playa, nosotros vimos Aruba y de repente, oh, vamos a, mi esposo y yo, oye, sí. Pero eso no se me ocurrió a mí buscando en Google y investigando. No, entonces hay que tener cuidado con esto. Ajá, otra cosa, el estado teta. Ya aquí cuando estás en estado teta, estás en estado de programación. Entonces tú tienes el televisor prendido y tienes ahí puesto, no sé, la televisión de noticias y lo dejaste y te quedaste dormido. Ojo, tú estás alimentando tu cerebro, tu mente subconsciente con el contenido de eso. Porque tú estás dormido, tú estás en estado de programación. Amarillista, lo que fuese. Gritos, no sé qué. Hay cosas que, por ejemplo, se estudiaron, que cuando tú escuchas un grito, ¡ah! Un estado de alerta en tu cuerpo y genera una cantidad de emociones inducidas biológicamente. Ahora, ¿qué pasa si se quedó ahí toda la noche? Todos los sonidos que se están escuchando allí, el cerebro está procesando esto. Miedo, grabando miedo en tu cuerpo, grabando miedo. Angustia, grabando ansiedad. Correcto. Ajá. Y el estado delta es el estado esos pequeños niveles REM que tu cerebro alcanza cuando tú estás, que son como 4 o 5 veces en la noche, con muchos momentos, pero son segundos. Ahora, alguien me dice, yo tengo un sueño muy ligero, yo nunca llego a teta, porque hay mucha gente que puede dormir simplemente en alfa. Para eso, el cerebro, quiere decir que tu cerebro se ha quedado educado por televisión de fondo, por distintas cosas, a mantener una frecuencia muy alta. ¿Qué te puedo sugerir yo? Existe todo lo que es una línea de audios que han sido desarrollados en ciencia, en laboratorios, que es las terapias de ondas cerebrales. Y hay uno que se llama Brain Six, Brain, no me acuerdo la otra parte porque son como 3 distintas, pero es algo del brain massage, algo que es simplemente terapias de ondas cerebrales, que son música que está de manera deliberada colocada en unos tonos que van a una frecuencia que te va llevando a la frecuencia teta y incluso a la frecuencia delta. ¿Ok? Eso es lo puedes comprar y los mejores son los que están certificados por laboratorios de sonido espectaculares, los puedes colocar en tu dormitorio, están sonando allí y eso va a inducir a niveles más profundos de sueño. Entonces, mente consciente, frecuencia gamma, beta y alfa, mente subconsciente, frecuencias teta y delta. Ese es el estado de programación. Cuando estás en desarrollo, el individuo, de los 0 a los 5 años, 6 años, básicamente su frecuencia cerebral está en estado teta, se está programando. Por eso es que dice que el niño no aprende de lo que le dijiste, sino de lo que tú hiciste. Es tu comportamiento porque él está copiando, bajando continuamente download la información a su disco duro. Está en teta. De 6 a 12 años estás en alfa y beta. Y luego de los 12 a los 17 años ya alcanzas beta y gamma. ¿Qué pasa? Que entonces, por eso que dice, mucho de tu comportamiento habla de tus primeros 2 años de vida. Que aprendiste, tu entorno, tu vida, todo. Entonces, esos primeros 2 años de vida están llenos de cargas emocionales.
Si tú no reconoces que tienes cargas emocionales que atender, y eso lo puedes hacer por terapia tradicional, terapia alternativa, pero tienes que, así como tú vas a un doctor, a un médico, a un odontólogo, tienes que aprender a conocerte a ti mismo, decían los griegos. Correcto, tú tienes que reconocer que todos tenemos cargas emocionales, y esas cargas emocionales sabotean nuestros procesos cognitivos. Y lo peor, las cargas emocionales producen pensamiento lineal. Y el pensamiento lineal es el pensamiento que no te permite ver the big picture. Lo que estabas hablando sobre Steve Jobs. El pensamiento lineal es A lleva B y listo. Ahí quedo yo. Es la acción-reacción. Bueno, de hecho los políticos mundialmente están llenos de ese pensamiento lineal. Por eso esto es un desastre. Porque todos están pensando en que yo hago esto y con esto yo gano los votos en la siguiente elección. ¿Por qué? Porque es pensamiento lineal. Solamente se puede crear, innovar, inventar cuando tú tienes pensamiento circular. El pensamiento circular es un pensamiento sistémico, más amplio. Entonces pueden buscar en internet pensamiento sistémico. ¿Cómo practico para hacer el pensamiento sistémico? Y cierro esto. Esto. Cuando nacemos, se nos educa para que nosotros estudie, hijo, estudie. Sea alguien, para que sea alguien, para que usted sepa qué hacer, para que usted sepa defender, estudie. Ajá. Se le da mucho énfasis al desarrollo profesional, al desarrollo social. Hey, puede que no lo hagas por la vía tradicional, te puedes convertir en emprendedor, eres autodidacta, no interesa. Pero tú estás en esto aquí, desarrollo profesional. Pero ¿qué pasa? Y esto es algo de los que más nos pesa a todos. Que nosotros arrancamos y ¿qué empiezas a hacer niño cuando estás creciendo? Hacer pataletas. ¿Y qué hace el papá? No te comportas así, saluda. Ajá. Pero llega un punto donde llega la adolescencia y bueno, ahí es donde tiene la mayor exponencial de manifestaciones alteradas emocionales, lo que fuese, y listo. Ajá. Pero ese mismo adolescente se va a la universidad y el papá los papás lloran cuando le están dando el diploma. Mi hijo es alguien en la vida, mi hija es alguien en la vida. Pero no promovieron ni educaron a esa persona que tiene que superar ese estado adolescente emocional. Entonces, ahora, ¿cuál es el estado actual? El estado actual, según distintos estudios que lo van confirmando, porque siempre vienen otros estudios que tratan de invalidar, y en esta materia pueden buscarlo, lo que terminan es confirmando nuevamente. El 90% de la población mundial, no importa qué edad tenga, son unos adolescentes permanentes, llenos de cargas emocionales y descontrol, ira, resentimiento, culpa, llenos de angustia, llenos de ansiedad, llenos de los mismos miedos y los mismos temores que los abrazaban cuando eran adolescentes. Ahora simplemente son canosos, tienen pelo blanco, pero siguen con los mismos rollos y siguen con los mismos problemas. Y esas son las cargas emocionales que están haciendo que el muchacho tiene 35 años, tiene 2 posgrados, un doctorado, y él no se atreve a pensar fuera de lo que todos están pensando e inventar algo. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que no lo aprueben, está buscando aprobación de la sociedad todavía, aprobación en los likes, aprobación en esto, y lo que es un adolescente es encapsulado que va envejeciendo. Entonces lo que nosotros tenemos que comprender es que la educación que nosotros tenemos que realmente formar en nosotros mismos y promover es una educación integral, donde la persona tiene que trabajar sus cargas emocionales y madurar. Entonces, solamente esos elementos son los que están frenando que nosotros tengamos continuamente acceso a nuestro gran potencial. Puede ser en arte, puede ser en ciencia, puede ser en lo que fuese. Pero el potencial está allí, pero está atrapado en esto. Y en todos los elementos previos que di. Bueno, espero que les haya gustado. Sí.